rapidito la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 11. Aleluya. Puede hallar Lucas al lado de Tercera de Samuel, está ahí. Sí. No sé si lo tiene. Ok. Lucas capítulo 17, versículo 11. Vamos a hablar acerca de el encuentro que tuvo el Señor Jesús con los 10 leprosos que fueron limpiados. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, dice, pasaba entre Samaria y Galilea. Versículo 12 dice: y al entrar en una aldea le salieron al encuentro, diga conmigo, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales, dice, se pararon a lo lejos. Versículo 13 dice: y alzaron la voz diciendo, diga conmigo, alzaron la voz diciendo: Jesús, vamos, diga fuerte, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Versículo 14 dijo: cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Versículo 15: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Versículo 16 dice: y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y diga conmigo, y era samaritano. Versículo 17 dice: respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Versículo 18 dice: no hubo quien volviese y diese gloria al Señor, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Antes de empezar el estudio, vemos aquí que el Señor Jesús iba dirección a Jerusalén, y de repente Él pasa por entre estas dos regiones que son Samaria y Galilea. Estas dos regiones, Galilea está al norte de Israel y Samaria está al centro. Y bueno, Él decidió pasar, dice, en esas regiones había una aldea. Y en esa aldea le salieron al encuentro 10 personas que tenían esta enfermedad terrible, que era la enfermedad de la lepra. No me voy a enseñar acerca de la lepra, no se preocupe, ¿vale? Y lo que me llamó a mí la atención, estas dos regiones, fue el centro de la predicación donde Jesús mayor parte desarrolló su ministerio. Y la característica de esta región, tanto de Galilea como de Samaria, era que habían gente, eran israelitas, pero dice que los del sur, los de Judea, los despreciaban y los menospreciaban. ¿Ustedes han leído esa parte? Pero ¿por qué? Si también pertenecían a la nación de Israel, pero era porque lamentablemente, o por estas cosas de la sociedad, ellos se comenzaron a unirse, a mezclarse con los habitantes de otras naciones, y ya no eran, entre comillas, de linaje auténtico, ya era una mezcla. En pocas palabras, era un latino. Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. Entonces en estas dos áreas había gente mixta, o sea, judíos y estaba estudiando ayer que la mayoría de estas partes también era gente asiria. Entonces dice que la gente del sur, que en teoría tenía la sangre más pura, eran los ortodoxos, y los despreciaban por ser superior a ellos. Amén. Y dice Jesús que pasó por Galilea y por Samaria y decidió meterse a esa aldea. Y en esa aldea le salieron al encuentro 10 personas que tenían esta enfermedad. Y yo me hice la siguiente pregunta era: y bueno, a lo lejos, y no se pudieron acercar al Señor Jesús. ¿Por qué estas personas no se pudieron acercar a Jesús? Jesús, en vez de sanarlos inmediatamente, Jesús les dice: vayan y preséntense ante el sacerdote. ¿Sabe? Una de las leyes que había, que cuando una persona le caía la lepra, si vamos rapidito a Levítico capítulo 13, versículo 45 al 46, dice:
Y el leproso en quien hubiera, dice, llaga, llevará vestido rasgado, y si su cabeza descubierta y embozado pregonará, dice, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, dice, será inmundo. Este estará impuro. Y mire lo que dice, y habitará solo, fuera del campamento será su morada. ¿Sabe? No podía acercarse estas personas, no podían acercarse a ninguna persona. Y la ley decía que cuando alguna persona que tenía esta enfermedad se acercaba a otra persona de lejos, tenía que gritar y pregonar. Y miren, imagínense lo duro y terrible que era para esas personas decir que era inmundo. ¿Saben? Vieron a lo lejos al maestro, pero ellos sabían que no podían acercarse porque encima él era el rabí, era un rabino, era todavía más fuerte. Y no pudieron acercarse. ¿Sabe? Y a lo lejos le llama y le dice, maestro, ten compasión de nosotros. Pero como el Señor, diga al de al lado, nunca hace nada por casualidad. Dios todo lo tiene controlado. Y sabía que tenía que pasar por ahí y se fue a esa aldea. Seguramente esa aldea estaba habitada por todos enfermos, porque no creo que en ese pueblo, en esa aldea, hubiera algún sano. ¿Sabe? Pero de toda esa aldea, de todo ese pueblo, 10 personas tuvieron la fe y creyeron que Jesucristo de Nazaret los podía sanar y limpiar de aquella enfermedad. ¿Sabe? Y aunque a lo mejor ellos pensaban que podían ser rechazados por el maestro, dice, a lo lejos, dígale conmigo, a lo lejos, le gritaron, maestro, ten misericordia de nosotros. No podían acercarse, no podían tocarlo al maestro, no podían tocar al Mesías. Oiga, y miren lo que dice el siguiente versículo. De misericordia, el 14 dice, cuando él los vio, cuando el Señor Jesús los vio, le dijo, id y mostrarse a los sacerdotes. Si usted lee el Levítico capítulo 14, la única condición para que un leproso pudiera volver a su ciudad, al santuario, presentarse ante el sacerdote, era de que estén totalmente sanos, que ya no hubiera lepra, porque tenían que hacer el ritual de la purificación. Y Jesús les dice, id y preséntese al sacerdote. No le dices, tu fe los ha sanado. Yo me pongo en la situación de aquellas personas, los 10 mirándose frente a frente. Pero eso no era lo que esperamos. Y encima Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, nos manda a que nos apedreen ahí el sacerdote, nos digan que somos inmundos, etcétera, etcétera, etcétera. Nos manda prácticamente a que nos maten. Yo no sé si ustedes me están entendiendo acá esto, lo que Jesús le estaba diciendo. ¿Sabe? Porque les dice que estaban con lepra y Jesús les dice, vaya y muéstrense a los sacerdotes. Dígale al lado, Dios estaba probando su fe ahí. Usted no me está entendiendo todavía, ya le voy a llegar allá. ¿Sabe? Y me imagino viéndose las 10 chicos ahí, esa enfermedad terrible, que en ese tiempo no había medicina humana, no había nadie que podía sanar eso. ¿Sabe? El uno más enfermo, el otro menos enfermo, me imagino el rostro, el cuerpo. ¿Usted ha visto alguna vez cuando las películas, cuando huían de la gente que tenía esta enfermedad, no se acercaban por miedo y temor a ser contagiados? ¿Saben? Y bueno, ellos dijeron, bueno, pues ya, a la final, tarde o temprano vamos a morir. ¿Qué más da? Me imagino uno se ha de haber, digo, bueno, a la final, si tarde o temprano me voy a morir de esta enfermedad, ¿qué más me da creer algo loco que el Mesías, el Hijo de Dios, el Maestro de Galilea, me dice, vaya y me presente donde el sacerdote? Ahí es cuando yo recuerdo cuando dice David, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Yo me imagino a lo mejor a alguno de ellos se le vino ese salmo, dijo, bueno, no importa, aunque yo vaya por la carretera, por la calle y tenga que gritar eso, pero tuvo la fe, la convicción de que antes de que llegara al templo, antes de que se presentara el sacerdote, iba a ser sanado. ¿Sabe? Y uno contagió la fe a los otros 9. Y dice el siguiente versículo, mire lo que dice. Mostrado a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, dice, fueron ¿qué? Limpiados.
mientras ellos iban caminando en el camino, dice que la lepra se sanó. La lepra desapareció de su cuerpo. ¿Sabe? Mientras yo estaba pensando esto, también decía: oye, ¿cómo es que estaban ahí 10 personas? Los 9 eran judíos, israelitas de la promesa, y unos samaritanos. Y no dice la Biblia que la palabra que los judíos y los samaritanos no se llevaban, no se podían ni ver ni encontrar, no podían estar ni a 1 metro de distancia. Pero déjeme decirle, mi querido hermano, cuando viene una situación difícil, se te olvida la clase social, se te olvida la sangre, se te olvida tu estatus, se te olvida todo. ¿Sabe una cosa? Cuando tú necesitas la compañía de alguien, cuando tú, sabes, te deja todo, te da la espalda, ¿sabes? Tú te olvidas de todo. ¿Sabe? Los aborrecían por considerar a los inferiores a ellos, y estaban ahí con el otro leproso. ¿Sabe? Esto demuestra que cuando en una situación de crisis, ¿sabe?, las barreras ideológicas, las religiosas, las culturales, las sociales, las económicas, quedan absolutamente en nada. Una situación adversa permite que se una. Dios permite muchas veces las situaciones adversas para unir a sus hijos, para unir a su pueblo. Usted no me ha entendido nada. ¿Sabe? La lepra moderna que vino hace tiempo permitió unir al pueblo de Cristo, permitió romper las barreras. Usted y yo vimos simplemente lo malo, pero sabe una cosa: Dios en el Espíritu, Dios en su proyecto, en su propósito, está uniendo la iglesia de Jesucristo, está levantando la iglesia, despertando la iglesia de Jesús. ¿Sabe? Las calamidades, los procesos en la vida de cada uno de nosotros, ¿sabe?, permite que tú te unas con Jesucristo. Permite que tú te unas con ese hermano, esa hermana, a lo mejor que tú aborreces, que tú desprecias, ¿sabe? Pero cuando tú necesitas de la mano de Dios, cuando tú necesitas una oración, cuando tú necesitas que alguien te levante, te apoye, tú no ves clase social, tú no ves distinción, tú no ves nada. Tú dices: puedo contar contigo, hermanito, ayúdeme a orar. Yo necesito que usted ore por mí. Yo necesito que usted me levante. No sé si usted me está entendiendo acá. ¿Sabe? Jesús prueba la fe de ellos y los manda a que se presenten al sacerdote, como yo les dije, mirándose entre ellos. No podían entrar, estaban considerados indignos. ¿Sabe? Tenían el riesgo, el peligro de morir. Pero bendito sea el Señor, que en medio de la calle, en medio de lo que iban corriendo, habían creído al Señor, fueron sanados. ¿Por qué tenían que ir al sacerdote? Porque era parte de la ley. El versículo en el Levítico 14 dice que cuando un leproso era sanado de la lepra, tenía que presentarse ante el sacerdote, porque el sacerdote necesitaba purificarlo. Escúchame bien, ya voy llegando al hecho del mensaje. Dice versículo 15: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Escúcheme bien. 9 eran israelitas, diga conmigo, de pura sangre. El otro era samaritano. ¿Sabe una cosa? Él con lepra o sin lepra ya era desechado. No sé si usted me entiende acá. Así éramos nosotros. Y creo que éramos peor que los samaritanos. No teníamos ni herencia, no teníamos identidad, no teníamos paternidad. Estábamos peor que los samaritanos. ¿Sabe? Y los de pura sangre, los judíos, yo no hablo mal del pueblo de Dios, pero aquí lo dice la palabra. ¿Sabe? Vieron el milagro, la lepra se les fue. ¿Sabe? Y en vez de darse la vuelta y glorificar a Jesucristo de Nazaret, decidieron volverse al lugar donde los despreciaron y los rechazaron. ¿Sabe? Volvieron a lo mismo. No sé si usted me está entendiendo acá, mi hermano. Dice, Jesús se sorprendió porque él quería, ¿sabe? Que vamos a decir, de su raza, de su sangre, los 9 judíos vinieran adorándole y glorificándole al Señor. Gracias, Dios mío, porque tú me has sanado, porque tú me has bendecido. Este milagro es increíble. Ya estaba condenado a la muerte, la lepra me iba a matar, pero tú me sanaste. Oye, pero el que no era de la promesa, ese extranjero, ese advenedizo, como dice la palabra, ese fue el más agradecido.
Y Jesús se sorprende. Dice, pero si este no era parte de la promesa. Y ese viene y le da gracias. ¿Sabe una cosa? ¿Por qué le digo esto? Porque igual él ya, con o sin lepra, él no podía entrar al altar. Él no podía entrar al templo. ¿Sabe? Pero ¿qué se dio cuenta el leproso, el samaritano? No que era más bueno ni menos bueno, pero le cayó en la revelación. Se dio de cuenta que en los rituales, que en las limpias que hacía el sacerdote, eso no lo pudo sanar a él. El verdadero Jesús, el verdadero sacerdote Cristo Jesús, fue el único que le pudo limpiar de la lepra. A él se presentó, a Jesucristo se dio la vuelta, a él le glorificó, a él le alabó. No sé, usted no lo está entendiendo acá. ¿Sabe? Usted está acá. Usted tiene la bendición de que usted no necesita ir y que se presentarse, que le hagan un baño, un ritual ni nada. Usted ha sido lavado con la sangre del Cordero, con la sangre de Jesús. Amén. Y se admiró Jesús de la gracia, de la gratitud de esta persona. Imagínense, dice. Entonces dice uno de ellos, viniendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios. Diga conmigo, glorificando a Dios a gran voz. Entonces yo entiendo esto, que aquella persona, aquel hombre, aquella mujer que no tiene nada, que ya ha perdido todo, que ha sido desechado por todo, cuando entra Jesús en su vida, sabe el valor que tiene, sabe la identidad que tiene. Amén. Por eso entiendo por qué hay muchos hermanitos que le adoran, que le alaban. Saben, el enemigo se le levanta, el enemigo le persigue, le cierra el negocio, le levanta todo. Viene tanta y unas situaciones adversas, pero este está loco, sigue adorando, sigue alabando al Señor. No, él está agradecido por Jesús, porque sabe una cosa, no solo obtuvo una sanación, obtuvo la salvación de Jesús. ¿Sabe? Entonces, y también hay hermanitos que están así, que no adoran al Señor, como que piensan que Dios está en la obligación de sanarlos, como que piensan que Dios está en la obligación de escucharle. ¿Sabe por qué muchas veces Dios no escucha la oración de una persona? Porque muchas veces nosotros, en vez, dice, de pedir misericordia y compasión como estos hombres, nosotros le damos órdenes a Dios. El pueblo se olvidó de humillarse ante Dios. La iglesia de Cristo se humilló de clamar. La iglesia de Jesucristo se olvidó de pedir misericordia. La iglesia de Jesucristo se olvidó de arrodillarse y clamar ante la presencia de Dios. Oye, yo no estoy diciendo que usted diga, yo declaro hacer guerra de intercesión. Eso está bien, pero antes de hacer todo eso, humíllate delante de Dios. Arrodíllate delante de Dios. Clama delante de Dios. Dios no ve si tú eres español, latino, judío, griego, asirio, nada. Él ve tu corazón, Él ve la humildad de tu corazón, Él ve la gratitud de tu corazón. Antes de tú pedirle, porque muchos dicen, ay no, yo soy hijo de Dios, y como hijo de Dios yo le pido a mi Dios, y Él tiene que darme, tiene que bendecirme, tiene que darme tiene que darme el chalet, tiene que darme la casa, tiene que darme. Y cuando Dios no le da, usted viene de mala uva, de mala cara de la iglesia. Alaba, hermano, usted viene más amarrado que nadie. Pero hay un hermanito, una hermanita, ¿sabe? Que ama a Dios no porque le da, sino porque está agradecido, agradecida con Él. ¿Sabe? Y entonces el Señor se goza y se regocija y a ellos le bendice, y el otro sigue amargado ahí. Y porque a mí Dios no me bendice, porque solamente le bendice a ellos. Es porque vio la gratitud de su corazón. Mire, los 10 hombres dijeron, ten misericordia. ¿Habrá alguien en esta iglesia que le diga, Señor, ten misericordia de mí? Amén. Y muchas veces nos paramos, Señor, yo que soy tu hijo, soy lavado con la sangre de Jesús. Y mira, Señor, tu palabra dice, Señor, que yo voy a ser rico, próspero, millonario. Me niego, Señor, a vestirme con ropa del Zara. Soy hija de Dios, del Corte Inglés para arriba. Agradécele a Jesús. Al menos tienes ropa, zapatos para vestirte. Otros no tienen nada. Yo no sé cuánta ingratitud hay en la iglesia de Jesús. ¿Sabe? Estos leprosos
Ellos no querían ni riquezas, ni posesiones, ni empresas, ni negocio, ni nada. Ellos solamente querían que la misericordia de Dios los tocara. Oye, pero qué triste es que dice el Señor, dice, se sorprendió. No fueron 10 a los que sané, pero 9 se fueron. 9 no le dieron las gracias, 9 no le adoraron, solo uno le adoró. Solo uno se postró. ¿Sabe? Ahí se ve el creyente, el Hijo de Dios, que es agradecido con el Señor. ¿Sabe? Le viene palo tras palo, proceso tras proceso, desierto tras desierto, pero sigue ese hermanito doblado sus rodillas, clamando ante el Señor. Me despidieron del trabajo. Era fijo 20 años y me dice, Dios no me ama. Y viene mala uva acá el Señor. Solo una persona que reconoce que no tenía derecho a nada puede tener ese nivel de gratitud. ¿Cuántos dicen que tenían derecho a algo acá antes de conocer al Señor? ¿Sabe una cosa? Usted y yo no teníamos derecho a nada. Dile al de al lado, no tenías derecho a nada. ¿Sabe? Qué muestra tan grande de amor de este varón. Dice, y se postró sobre su rostro a los pies de Jesús. Me imagino a ese varón, ese hombre, llorándole, lavándole los pies al Mesías con sus lágrimas. Gracias, Señor, por sanarme. Gracias, Señor, por restaurarme. Pero los otros 9 no le fueron a dar gracias. Ellos se fueron otra vez más a la cantina, a la discoteca, a los bailes. En vez de glorificar al Señor, en vez de testificar al Señor, ¿sabes? Se fueron y le dieron la espalda a Dios. Hay muchos que Dios ha sanado, libertado. Hay muchos que Dios ha bendecido. ¿Sabe una cosa? Pero les da vergüenza decir que son cristianos. Les da vergüenza predicar al Cristo de la gloria. Y por eso la mano de Dios, el cielo se les ha cerrado. No quieren salir a decir, oh, Cristo me sanó, Cristo me libertó, Cristo me restauró. Hay vida en Jesucristo, porque le da vergüenza, le da miedo, o porque simplemente no quiere hacer la voluntad de Dios. Y lamentablemente aquí no sucede. En muchas iglesias sucede eso. Yo sé que esto no le gusta, pero eso es así. Se postró a sus pies dándole gracias. Este era un extranjero, un advenedizo que no tenía nada. ¿Sabe? Los otros 9, mire lo que pasa. Aquí viene el milagro más grande, y que si usted no la coge, sabe, y si alguien la coge, yo me daré por satisfecho. Dice, se postró en su rostro a sus pies de Jesús y dándole gracias. Y este era samaritano, versículo 19. Y el Señor le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. No, yo sé, usted está planeando para mí. Mire, escúcheme bien. Ahora le va a caer el guante. Mire, los otros 9 solamente se confirmaron, ¿sabe? Con el milagro. Los otros 9 solo se conformaron. Ay, el Señor ya me dio mi trabajo. Ay, el Señor ya me sanó. Ay, el Señor ya me devolvió a mi esposa. Ay, el Señor ya me devolvió a mi amante. Ay, Señor ya me dio. Solo se conformó con eso. Pero sabe una cosa, la salvación no la tuvieron. Así estamos. Mucha iglesia de Jesucristo está conforme, está acomodada, porque ya vio el milagro, ya le dio el trabajo, ya le dio el empleo, ya le dio los hijos, etcétera, etcétera, y está como acomodadito, sentadito. Pero tú no sabes que Dios no te ha soltado todavía la promesa final. Solo aquel que es agradecido, solo aquel que le sirve, solo aquel que se postra, solo aquel que pasa el proceso, solo aquel que hace su voluntad, dice, levántate. Lo levanta Jesucristo y dice, tu fe no solo te salvó, tu fe te ha salvado. Es más importante la salvación que un milagro. Es más importante que mi nombre, su nombre, esté escrito en el libro de la vida, mi hermano. Aleluya, Jesús. Yo no sé si los músicos me pueden apoyar acá, porque la iglesia está dormida. Amén. Hay mucha iglesia que está conforme solamente con el milagro. Amén. Hay mucha iglesia que está acomodada. Amén. Lamentablemente. Amén. Muchos, en vez de darle la gloria al Señor, amén, fueron sanos. Y en vez de darle la gloria al Señor, ahora están dando la gloria al diablo. Amén. Muchos en esta iglesia no, están sentados solamente. Pero el verdadero agradecido
¿Sabe una cosa? Se postra cada día, cada mañana, Señor. Estoy agradecido. No tenía nada, Señor, pero todo lo que tengo es gracias a ti. Todo lo que tengo es gracias a ti. ¿Sabe? Postrado ese hombre llorando, besando los pies del maestro, ¿sabe? Usted no me puede entender eso, ¿sabe? Usted y yo teníamos esa misma lepra espiritual en nuestro corazón, ¿sabe? Cuando usted y yo estábamos prisioneros en nuestro pecado, usted podía acercarse a Jesús. Usted podía: Jesús, tú eres mi Señor. Nosotros estábamos lejos. Este hombre estaba agradecido al Señor, no solamente por lo que le sanó la lepra, sino porque pudo besar a su Mesías, pudo besar a su Salvador, pudo besar a Jesucristo. Él pudo ver la promesa cumplida del Rey de Reyes, Señor de Señores. Él mismo y en persona no solo lo sanó, sino lo salvó, lo restauró, y su nombre y de su descendencia estaba escrito ya en los libros de la vida. Yo no sé usted si usted me está entendiendo acá. Usted tiene la bendición de no solamente ver la mano poderosa de Dios, no solamente ser sus milagros, sus proezas, su maravilla. Usted tiene la bendición de antes no podíamos entrar porque estábamos presos en nuestro pecado, pero por el sacrificio de Jesús, la sangre de Cristo, ¿sabe? Nos lavó, nos limpió y podemos acercarnos al Mesías. Nosotros también podemos tener intimidad con Él. Nosotros también podemos besarle. Nosotros también podemos llorar en su presencia. Y eso es lo que está buscando Cristo en este tiempo: verdaderos adoradores, verdaderos hijos, verdaderos que busquen la comunión con Él, no que busquen solo lo material, no que vengan solamente por los panes y los peces, sino que vengan por su presencia, sino que lo amen y que lo adoren. Jesús, amén. Eso era lo que él realmente estaba agradecido. Ese hombre pudo acercarse a su Mesías, pudo acercarse al Salvador. Cuando tenía la lepra, cuando estaba en pecado, cuando el mundo, la sociedad, aún la familia lo dejó, lo abandonó, no podía ir, ¿sabe? Estaba marginado, condenado a la muerte, a la destrucción, al infierno. ¿Sabe una cosa? Oyó que el Mesías había venido. Déjame decirte esta mañana: el Mesías ha venido a tu vida y a tu familia. Amén. Y Él te está llamando esta mañana. Él una vez más te está diciendo: quiero tener una relación, una comunión contigo. Quiero que te vuelvas, quiero que te humilles, quiero que te postres ante mi presencia. No luches en tu fuerza, no pelees en tu fuerza. Adóralo, sé agradecido, y Él mismo te va a dar la respuesta a lo que estás pidiendo al Señor. Amén. Probablemente nunca hubiera imaginado, ni en el mejor de sus sueños, aquel varón. Usted imaginó en el mejor de sus sueños que un día usted iba a recibir la promesa de la salvación eterna. Amén. Aquí le va uno que estaba a punto de botarse del puente del Praga porque no tenía ya nada, ni títulos, ni posición, ni nada, ¿sabe? Nada me servía, nada me llenaba, ¿sabe? Pero doy gracias a Dios un día que hubo una persona que me predicó de Jesucristo, llegó a mi casa. Doy gracias. ¿Sabe? Me habló de Jesús, y cuando vine a esta iglesia pude encontrarme con el Cristo de la gloria. Tenía una religión, había oído de Jesús, pero nunca había tenido un encuentro con mi Jesucristo. ¿Sabe? ¿De qué vale que vengas a la iglesia? ¿De qué vale que vengas a los tabernáculos? ¿De qué vale si tú no tienes un encuentro con Jesucristo todos los días de tu vida, mi hermano? Tú solamente tienes una religión. ¿Sabe? Ni en el mejor de sus sueños nos hubiéramos imaginado que Jesús había muerto no solamente por los israelitas, por los judíos, murió por la humanidad entera. Murió también por mí en la cruz del Calvario. Yo también, por su gracia y su misericordia, tengo derecho y acceso a su promesa. ¿Sabe qué pasó con los otros 9? El Señor se dolió en su corazón. No fueron sanados físicamente, ¿sabe una cosa? Pero espiritualmente seguían con la misma lepra. ¿Sabe? Se conformaron con una sanidad física, pero espiritualmente seguían lejos de la promesa de Dios. ¿Sabe? Decidieron regresar al mundo. El mundo que los condenó, que los desechó, otra vez decidieron volver atrás. Mi hermano, mi hermana, aunque venga el proceso duro y difícil, tú no puedas entender, no te vuelvas al mundo. Vienen tiempos duros, difíciles, ¿sabe? Donde la iglesia va a ser removida, nuestra fe va a ser probada como nunca. Pero si tú te humillas,
Si tú te postras ante Dios, si tú buscas de verdaderamente al Señor, Dios no te va a desechar, mi hermano. Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Versículo 19, una vez más le digo, dice, levanta. 18 dice, no hubo quien volviese y diese gloria al Señor, sino este extranjero. Dice, levántate, diga conmigo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Sabe? Una vez que lo adoró el Señor, una vez que lo alabó al Señor, que lo exaltó, que lo glorificó, que lo lloró delante de su presencia, ¿sabe una cosa? No solamente le dio la bendición física, le dio la promesa y la bendición espiritual. Y encima le dice, levántate, vete, puedes volver a tu casa. Lo que antes no podía haber hecho, Dios te restituye todo, mi hermano, mi hermana. Amén, ¿me está entendiendo acá, mis hermanitos? Déjeme decirle, Jesús, Dios lo único que quiere es un corazón, es una vida que se humille y que se postre delante de Dios. ¿Sabe? No es necesario muchas veces, ¿sabe? Largas oraciones. Estos 10 leprosos ni siquiera ni ayunaron ni oraron. Ahora no diga, el pastor me dijo que no ayune. ¿Sabe? ¿Sabe? Pero sabe una cosa, la fe, diga conmigo, la fe, ¿sabe? Y la humildad y el reconocer que no tenían nada les permitió que los cielos se les abrieran a su favor. ¿Sabe? No es en su fuerza, mi querido hermano y hermana, ¿sabe? Es en la voluntad perfecta de Dios. No sé si usted me está entendiendo acá. El mensaje es cortito, yo le dije que iba a ser corto, ¿sabe? ¿Me entiende? Dios está necesitando que su iglesia se vuelva una vez más a humillarse. Dios necesita una vez más una iglesia con un corazón arrepentido, genuino, auténtico, ¿sabe? Necesita una iglesia que llene su vasija, que llene su lámpara de aceite fresco. La iglesia está muy cómoda en estos tiempos. Ya nadie quiere orar, nadie quiere ayunar, ¿sabe? Va y busca al pastor, al líder para que ore por usted, pero usted no sabe que usted tiene la autoridad, la bendición, la unción de usted mismo orar y clamar al Señor. No quiere doblegar las rodillas, ¿sabe? Sí. Yo sé que esto no le gusta a la iglesia, yo sé que a la iglesia le gusta que le predique cosas bonitas, pero déjeme decirle que esto también es palabra de Dios y esto es edificación para su vida, mi hermano.